Esto es supremamente importante porque en algunos casos las personas, digamos que le tienen miedo al tema comercial porque les da pánico el no, ¿sí? Y esta parte de la ley de la longevidad nos enseña y nos ayuda a aprender de que esto no es un tabú ni esto es un gran problema, pues es algo normal que pasa. Entonces, de esa manera yo tengo que aprender a controlar lo controlable. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Si yo tengo una lista de clientes para llamar y me doy cuenta que estoy llamando a estas personas y no me contestan, ¿sí? Pues yo no puedo controlar eso porque pues yo no puedo obligar a la gente a que me conteste el teléfono, ¿sí? Entonces resulta que esa lista que tengo de clientes es solamente de 10 prospectos, ¿sí? Y llamo a los 10 prospectos y ninguno me contestó. Entonces, como yo no puedo controlar que ellos me contesten el teléfono, pues yo sí tengo que hacer algo que sí puedo controlar. Y lo que yo puedo controlar es tener más prospectos para llamar. Entonces, si con 10 normalmente no me contestan, pues tengo que tener 20, ¿sí? Y de esa manera, pues ya alguno me va a contestar. ¿Listo? Entonces, de eso se trata la ley de la longevidad. ¿Cómo es el proceso de compra? ¿Sí? ¿Cómo compra su comprador? Entonces, el comprador dice, voy a escuchar, ¿sí? Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo este proceso y es que a las personas no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar, ¿sí? Entonces, cuando yo en mi labor de ejecutivo comercial o de asesor comercial empiezo a hacer y atacar a la gente para que me compre, pues esa persona no lo va a hacer o va a ser muy difícil que realmente lleguemos al objetivo que es venderle el producto o el servicio que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues empezar a llevar al cliente a que él mismo sea el que vaya tomando las decisiones. Entonces el comprador lo que va a buscar es, primero voy a escuchar, o sea, voy a ver qué es lo que me tiene que decir esta persona, ¿sí? Segundo, reconozco que tengo una necesidad. Entonces esa persona dice, ah, sí, mira, yo necesito ese producto o yo necesito ese servicio, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es que va a mirar la solución y ahí es donde yo ya le entrego, pues, el producto o el servicio que esa persona requiere para su necesidad, ¿sí? Y por último, pues voy a actuar ahora, ¿sí? Entonces, esa es la forma como una persona compra, ¿sí? Y yo debo tener muy en cuenta esto porque eso es lo que yo tengo que hacer en mi proceso. Entonces, cuando yo hago el proceso de venta, ¿sí? Que ya es lo que me toca a mí, entonces en ese punto yo lo que hago es que voy a decirle, voy a captar su atención para que me escuche, ¿sí? Entonces, miren, si yo como ejecutivo comercial logro captar la atención para que me escuche, pues esa persona va a hacer, va a querer escuchar lo que yo tengo para decirle. ¿Listo? Luego voy a ayudarlo a descubrir la necesidad y esta parte es supremamente importante porque es que no se trata de decirle, mira Pedrito, lo que pasa es que yo tengo este producto y este producto es buenísimo, es barato y además tiene X y Y características, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es primero identificar cuál es la necesidad real de esa persona. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Sí? Para yo poder hacerle una solución a ese tema, ¿sí? Entonces, la tercera parte es voy a fomentar el deseo por la solución, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a descubrir todas las necesidades del cliente, ¿sí? Después de saber qué es lo que la persona necesita, pues ahí yo ya empiezo a hacerle ciertas preguntas para que esa persona tenga el deseo de ver la solución que yo tengo para él. Y por último, pues voy a cerrar para que actúe ahora. Entonces, si yo ya veo que la persona descubrió su necesidad, tiene el deseo por la solución,
Entonces yo ya lo que tengo que hacer ahí es llevarlo a que actúe. Entonces ahí, dependiendo de lo que yo esté ofreciendo, vendiendo, pues ya le digo, bueno, lo vas a pagar con tarjeta de crédito o con débito de la cuenta de ahorros o corriente, o muéstrame tu cédula para que empecemos el proceso, ¿sí? Hay diferentes formas de poder ya llevar al cliente a que actúe en la venta. El proceso de venta profesional. Y no sé si de pronto hasta aquí hay alguien que tenga alguna pregunta. Pueden abrir micrófonos o dejar la pregunta en el chat y con mucho gusto nosotros la vamos leyendo. Bueno, creo que estamos claros por ahora. Entonces, el proceso de ventas profesional cuenta con varios pasos. El primero es agendar una cita bajo condiciones favorables. Para yo poder agendar una cita bajo condiciones favorables, lo primero que tengo que tener es mi guión telefónico, ¿sí? Y este guión telefónico tiene que ser adecuado al perfil de las personas que yo voy a llamar, ¿sí? Y al tipo de cliente que yo voy a llamar. Entonces, cuando yo voy a hacer mi guión telefónico, existen 4 pasos muy importantes que debo tener en cuenta para poder hacer ese guión telefónico. El primero es que debo saludar, presentarme y presentar la compañía, ¿sí? Ese es el primer paso. Después de eso, debo pedir permiso para hablar, ¿sí? Si la persona tiene el tiempo para hablar. Lo tercero es que ya desarrollo el objetivo de la llamada, ¿sí? Y por último, le hago algo que se llama la alternativa inevitable. La alternativa inevitable es una estrategia de horarios que permite llevar al cliente a que tome la decisión del día y la hora de la cita que a mí me conviene. No lo que él quiere, sino lo que a mí me conviene. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente le digo un horario en un día en la mañana y otro horario en la tarde, ¿sí? Teniendo en cuenta la ley de las 72 horas. Entonces, ¿cómo podría quedar un guión telefónico de acuerdo pues a estos 4 pasos? Entonces yo le digo a la persona, buenas tardes, Claudia, habla con Andrés Felipe Gallego, la estoy llamando de la promotoría. ¿Tiene un minuto para atender mi llamada? Sí. Bueno, Claudia, yo te estoy llamando porque en la promotoría somos expertos en dar soluciones a temas de protección, inversión y manejo del retiro y me gustaría mucho poder tener una cita contigo para poder llevar estos temas, ver qué quieres en la vida con ellos y de esa forma poder ayudarte. ¿Te parece bien que nos veamos mañana viernes a las 11 de la mañana o el sábado a las 3 de la tarde? Y listo, ahí ya hice mi guión telefónico y de esa manera, pues Claudia va a decidir en qué horarios pues me va a poder atender. ¿Listo? Para poder agendar esa cita bajo condiciones favorables, también tengo que tener la cantidad de tiempo ideal. Entonces, si para yo ofrecer mi producto requiero de 20 minutos, pues tengo que hablar del tiempo de 20 minutos. Si requiero de 1 hora para poder hacer todo el proceso comercial, pues tengo que hablar de 1 hora. Yo no le puedo decir al cliente, mira, nos vamos a tomar 10 minuticos, ¿sí? Y resulta que mentiras que nos vamos a tomar es 1 hora del tiempo de la persona. Entonces, eso es muy importante porque hay muchas personas que no les gusta, ¿sí? Además que yo les digo que para mí el tiempo es algo sagrado, es un recurso no renovable, ¿sí? Y la verdad es que no podemos perder nuestro tiempo ni tampoco hacerle perder el tiempo a las personas. Por eso es importante contar con esa cantidad de tiempo ideal. Lo tercero, sin interrupciones, que la persona donde vaya a tener la cita, pues no la vayan a estar interrumpiendo, o que la persona pues vaya a estar de pronto pegada en el celular, ¿sí? O que de pronto esté con distracciones del ambiente, ¿sí? Esa parte es muy importante. Y
también muy importante que esté presente el que toma la decisión, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, llamamos, y me pasó esta semana que yo llamé a un señor a pedirle la cita, y él sí, claro, encantado, perfecto, todo bien. Y cuando le dije, bueno, y cuénteme, ¿usted es el que toma las decisiones en su casa? Y me dijo, no, la que toma las decisiones es mi esposa. Entonces, pues ya hablé con él y coordinamos un horario para vernos con él y la esposa al mismo tiempo. ¿Listo? El segundo paso del proceso de venta profesional es romper el hielo. Y en romper el hielo es llegar con la información correcta a la cita. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que antes, cuando se hablaba de romper el hielo, se decía de que yo llegaba a una oficina, que yo llegaba al sitio donde estaba el cliente y yo empezaba a observar el entorno de la persona para poder decir, ay, tan bonita este arreglo, ay, su esposa y su hijo, cómo se vende bien, ¿sí? Entonces, la idea de esto es poder llegarle con información certera al cliente. ¿Por qué? Porque cuando yo hago eso de llegar a ver qué hay en el entorno, me puedo encontrar, por ejemplo, en una oficina que el cliente tiene una foto con su esposa y su hijo, ¿sí? Y yo voy y le digo, ay, don Pedro, su esposa y su hijo tan queridos, ¿cómo están? No, Andrés, es que hace un mes fallecieron. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo sigo mi asesoría si lo que estoy haciendo es traerle un recuerdo triste a esa persona? ¿Sí? Entonces, por eso es importante uno llegar con la información. Y ahorita que la mayoría de citas son virtuales, pues se vuelve de mayor importancia. ¿Y cómo puedo llegar yo con esa información? Pues las redes sociales nos lo dicen todo, ¿sí? Entonces, antes de visitar al cliente, yo lo que hago es que me meto en su Facebook, en su Instagram, en su LinkedIn y empiezo a ver todas las cosas que ha hecho, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que yo me encuentre a una cliente que sea madre cabeza de hogar con 2 hijos, ¿sí? Y los 2 hijos están estudiando en el colegio, pero aparte de eso ella hizo su carrera profesional y aparte de eso está haciendo una especialización y todo lo ha hecho sola porque es madre soltera, ¿sí? Entonces eso es un logro muy importante para la persona. Entonces cuando yo llego a romper el hielo, yo lo que hago es que le digo a la persona, mira, Patricia, antes de empezar quiero hacerte una pregunta muy importante porque estuve revisando tus redes sociales y me di cuenta que eres madre soltera, pero aparte de eso has terminado tu carrera, aparte de eso estás haciendo la especialización, tus hijos están en el colegio y la verdad es que eso me parece impresionante porque la verdad es que hay que tener una voluntad de hierro para esto. Entonces cuéntame cuál ha sido el factor clave de éxito para tú lograr todo esto, ¿sí? Entonces cuando yo le hablo a la persona de esta manera, la persona se va a emocionar y va a empezar a recordar todo eso y va a empezar a contarnos todo lo que ha tenido que hacer, todo lo que ha hecho para poder lograr todo esto y eso va a generar una conexión emocional con la persona y nos va a ayudar a desarrollar mejor la cita. ¿Listo? El siguiente paso es venderse, vender la compañía, ayudar a descubrir la necesidad y vender el servicio, ¿sí? Y en este punto es determinar las necesidades puntuales del cliente haciendo preguntas inteligentes. Entonces, cuando yo voy a ofrecer mi producto, yo no puedo llegar de inmediato y decirle, mira, tengo X y Y producto y vale tanto y eso es lo que tengo para vos, ¿sí? No, de esa forma no se vende porque acuérdese que a nadie le gusta que le vendan, les gusta comprar, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a hacerle el análisis a la persona, entonces, por ejemplo, si yo soy un planeador de bodas y estoy vendiéndole a una pareja el que yo le haga la planeación de su boda, pues entonces yo me siento con esas personas y empiezo a decirles, bueno, mira, ¿y en qué lugar les gustaría? ¿A qué hora les gustaría? ¿Cuántos invitados quieren tener?
¿Cuál es su presupuesto? ¿A ustedes les gustan más las flores así o las flores asá? ¿Cómo quieren que sea la comida? ¿Cómo se imaginan ustedes a la reacción de la gente cuando llegue a su boda? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas yo las empiezo a preguntar y empiezo a notar todo lo que esas personas me van respondiendo. Y de esa manera voy a obtener mucha información para hacer una propuesta que se ajuste a las necesidades de esa pareja. Entonces, cuando yo ya le presento la propuesta, pues voy a dar en el punto exacto de lo que ellos quieren. ¿Listo? El siguiente paso, realizar una presentación simple, profesional y cerrar, ¿sí? Y esto es simplemente explicar como si fuera un niño de 12 años. Entonces, en el ejemplo del tema de la planeación de las bodas, pues si yo ya tengo toda esa información, entonces cuando yo ya le voy a presentar la propuesta a estos clientes, pues les voy a decir, mira, entonces de acuerdo a la conversación que tuvimos anteriormente, tú me dijiste que a ti te gustaban tales flores, que te gustaba tal comida, que querías que el salón estuviera organizado de tal forma, que las cortinas fueran de tal color, que las mesas tuvieran un centro de mesa de tal forma, que las personas cercanas de la familia estuvieran ubicadas en tal parte, que se pudieran hacer diferentes actividades, que el momento de la cena hubiera una banda que estuviera tocando. Y entonces yo empiezo a describirle todo lo que el mismo cliente me dijo, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer ahí el cliente, es decir, este me entendió. Él sabe qué es lo que yo quiero, ¿sí? Y ahí yo ya le digo, bueno, y todo esto que tú quieres tiene un presupuesto de tanto. Entonces, ¿cuándo empezamos con el anticipo? ¿Sí? Y de esa forma yo voy a cerrar mucho más fácil mis negocios. ¿Listo? El siguiente paso es hacer una venta sólida, desarrollar la relación, ¿sí? Después de realizar la venta, es importante hacer unas visitas de servicio, ¿sí? A veces nosotros vendemos el producto o servicio que tenemos, hicimos un excelente trabajo, pero nunca más volvemos a llamar al cliente, ¿sí? Porque creemos que ya ese cliente nos compró, ¿sí? Pero resulta que ese cliente tiene otras personas a su alrededor que también pueden necesitar mi servicio, ¿sí? Y si yo me estoy comunicando con ellos constantemente, pues voy a poder tener acceso a esas personas, ¿sí? Hay un libro que lo utilizan mucho en el tema de las redes de mercadeo que se llama Tu lista ilimitada de referidos. Y en ese libro hablan de que cada persona tiene a su alrededor 250 personas a las cuales tú le puedes llegar con tu producto o servicio. Cada una de esas 250 tiene otras 250 más a las cuales yo les puedo llegar. Entonces, eso hace que mi trabajo sea constante durante todo el tiempo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una pregunta, dice Camila Hernández. Buenas tardes, ¿hasta qué punto es bueno informar al cliente que estuvimos buscando en sus redes? A veces eso no se toma de mala forma. Pues mira, Camila, la verdad es que hasta el momento yo nunca he tenido un inconveniente que un cliente me diga, ¿usted por qué sabe todo eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya le estoy informando que efectivamente yo estuve en sus redes sociales. Si yo no le informo, no le digo nada y le digo, uy, ¿usted cómo hizo para tal cosa? Pues ahí sí el cliente se puede llegar a molestar, ¿sí? Porque pues va a decir, ¿de dónde sacó esto? Pero si yo de antemano le estoy diciendo, mira, es que estuve revisando tus redes sociales, eso inclusive le da la idea a la persona de que usted se preparó para la cita, ¿sí? Y que no está hablando con cualquier persona, con cualquier vendedor, sino que está hablando con una persona que es profesional y que se prepara para atender a sus clientes, ¿sí? Y lo otro es que pues las redes sociales son abiertas, ¿sí? Y pues uno coloca el nombre de cualquier persona en Google y ahí sale absolutamente todo. Entonces, eso es algo que ya todo el mundo lo sabe, entonces pues realmente no se molestan por ese tema. Muchas gracias por la pregunta. Por último, solicitar referidos, ¿sí? Cuando hago el proceso de forma correcta,
al final lo único que puedo esperar es que mi cliente me refiera a más clientes, ¿sí? Si yo logré identificar las necesidades, si yo logré darle al cliente justo lo que necesitaba, al precio que él lo quería, ¿sí? Esa persona inevitablemente me va a referir más. Y ese es el mejor pago que nosotros podemos recibir, aparte de la comisión que nos podamos ganar, ¿sí? Porque de esa manera mi negocio nunca se detiene, ¿sí? Entonces, es importantísimo que nosotros podamos siempre atender bien a nuestros clientes para poder tener los nombres que necesitamos. Bueno, por acá Alejandra López nos dice, y en caso que el cliente tenga limitadas sus redes, ¿sí? Pues mira, sí pasa que a veces las personas tienen limitadas sus redes sociales, pero normalmente las tienen limitadas en el Facebook o en el Instagram, pero el LinkedIn casi nadie lo tiene limitado. Y lo otro es que, como les digo, en Google aparece absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, yo tuve la fortuna de atender a una persona que él es el director de recursos humanos de Imbanaco, ¿sí? Y él estudió en la Autónoma, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo empecé a hacer el proceso de investigación de él, pues no encontraba nada en redes sociales porque pues él es una persona, digamos que ya adulta, y él pues no tenía sus redes sociales, y la que tenía pues no tenía gran cantidad de información. Pero buscando en Google, por allá encontré la tesis de grado que él tuvo en la universidad, y esas tesis están en la página de la universidad. Entonces yo lo que hice fue que entré, descargué la tesis, la leí, ¿sí? Y cuando fui a la cita con él, yo le dije, bueno, doctor, mire, quiero decirle que yo estuve leyendo su tesis que la encontré en la página de la Universidad Autónoma referente a este y este y este tema, y me parece increíble que usted haya hecho esto y esto y esto, entonces cuénteme usted cómo logró eso, ¿sí? Entonces, no solamente son las redes sociales, es cualquier información que nosotros logremos encontrar en el ciberespacio. Gracias por la pregunta. ¿Listo? Entonces, ya en estos momentos, yo les agradezco mucho por la atención prestada. La idea era darles un brief corto de lo que es el proceso comercial. Espero que esto haya sido de ayuda para ustedes, que les abra de pronto la mente en algunas cosas y que les ayude a poder desempeñarse más en la labor que hacen diariamente, ¿sí? Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Daniela. Daniela es nuestra psicóloga. Voy a revisar que esté por aquí. Así, ahí está. Y Daniela les va a contar un poco lo que es la promotoría, cuál es el proceso que nosotros hacemos, qué es lo que tenemos, y les va a contar pues de las ofertas laborales que manejamos. ¿Listo? Dale, dale. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes para todos. Una vez más, muchísimas gracias por su asistencia, por estar conectados el día de hoy con nosotros. Y justamente, pues, esperando que todo el espacio que tuvieron con Andrés sea provechoso para sus carreras, para sus proyectos. El motivo, pues, de yo estar en este momento hoy aquí es porque les quiero hacer una invitación, aparte de que conozcan un poco de quiénes somos, porque en este momento estamos en una convocatoria de oferta laboral como ejecutivo comercial freelance para la promotoría, ¿vale? Entonces es importante que ustedes sepan pues quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa líder en el desarrollo económico y finanzas personales, con más de 15 años de experiencia en el sector bancario, financiero y de seguros, donde hemos contado, digamos, con el proyecto a más de 3.000 clientes y tener una colocación de más de un millón de pólizas de vida y más de 20.000 millones en portafolios de inversión. ¿Esto qué refiere? Pues que nosotros como compañía somos una organización sostenible
Esto ha permitido que la promotoría tenga, digamos, prestigio comercial en el sector asegurador, en ámbitos pues, nacionales e internacionales, porque es importante resaltar que nosotros contamos con aliados estratégicos internacionales que nos ayudan justamente a seguir ese proceso de formación y acompañamiento para los consultores que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos con una agencia máster que se llama Proyectate y ella es como encargada, o es como esa gran sombrilla que nos ayuda, nos acompaña en ese proceso de formación con certificaciones internacionales, la School, lo cual permite que ustedes como ejecutivos comerciales, pues quienes hagan parte de la comunidad, puedan seguirse formando y desarrollándose pues, profesionalmente. Eso es como uno de los grandes beneficios al estar en esta comunidad, pero también está ese beneficio de estar acompañados en el tema de agendamientos, en el desarrollo comercial, en las proyecciones con un gerente comercial, que en este caso sería Andrés, con toda la experiencia de ellos ayudándoles. Andrés, ¿me haces un favor? Sí. Tu micrófono, que creo que escuché interferencia. Gracias. Listo. En ese sentido, ustedes van a contar con ese acompañamiento, Andrés, todo el tiempo para poder cumplir con sus metas y poder también tener como esa formación adicional en todo este proceso. También pueden estar clasificados en eventos exteriores, que es importante en la carrera comercial, ¿cierto? Para seguir conociendo, para seguir abriendo como esas posibilidades de de ampliación financiera. Entonces, en ese sentido, los estamos invitando a ustedes a que hagan parte pues, de nuestra compañía, siendo pues el cargo de ejecutivo comercial freelance, y si ustedes se encuentran interesados, si son profesionales en carreras administrativas o afines, si han tenido experiencia en ventas consultivas, si además de eso, pues tienen esa disposición de tiempo, si tienen esa capacidad de emprendimiento, liderazgo, orientación al servicio, y están dispuestos a abrir un poco más ese relacionamiento, los invitamos a que envíen su hoja de vida al correo que está ahí en la pantalla, selecciona@lapromotoria.com. Es importante también decirles esto y recalcar, porque sé que el lado, digamos, monetario es importante cuando uno está en la búsqueda de trabajo, que ustedes o el asesor que nosotros tenemos en este momento en la compañía se gana el 50% de las comisiones. Hoy en día tenemos asesores de éxito que se están ganando 8 millones de pesos. Sí, digamos que eso es un paso a paso, es un proceso, pero se puede lograr. ¿Listo? Entonces, eso es como la invitación que le queríamos hacer a ustedes, esperando que haya sido provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Claudia, por tu invitación, y esperemos que todo salga bien y que recibamos también bastantes hojas de vida. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Andrés y Daniela. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta adicional que quiera hacerles, de pronto algo que tenga que ver con el proceso de reclutamiento, cuáles son las etapas, puede ser, se me ocurre a mí esa pregunta para ustedes, cuáles son las etapas del proceso de reclutamiento. La gente les manda la hoja de vida y luego ¿qué sigue? Bueno, el proceso de selección pues tiene como un primer paso, que es el proceso de acercamiento telefónico. Hacemos una llamada, conversamos un poco de esa experiencia, de esos planes que se tienen, se hace una prueba psicotécnica y posteriormente pues a la revisión de este primer acercamiento se seguiría con un segundo paso, un segundo filtro, que es hablar con el gerente comercial, que en este caso pues sería Andrés Felipe Gallego, y él haría como todo el proceso de proyección, también de mirar la oferta. Sí, Andrés, si tú quieres, ahí puedes ampliar un poquito más de lo que se hace en tu proceso. Sí, en esa parte del proceso lo que hacemos es ampliar y dar detalle
de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo se ganan las comisiones, cómo las recibo, ¿sí? Y también les mostramos todo el proceso de capacitación y entrenamiento que nosotros llevamos, el cual, pues, como lo dijo Daniel hace un rato, tenemos unos convenios también muy importantes con universidades en España como EU School, las cuales nos certifican todos nuestros procesos de entrenamiento. Eso me parece súper interesante, Andrés. No sé si me puedes contar otro poquito de eso. Sí, mira, lo que pasa es que para nosotros lo que buscamos con todo esto es poder profesionalizar el ramo, el medio de nuestro trabajo, ya que encontramos que en países como Estados Unidos y México el sector asegurador es muy fuerte, y esto se da básicamente porque en estos países desde hace muchos años se hacen unos procesos de entrenamiento a las fuerzas comerciales bastante fuertes, que permiten que las personas tengan unos ingresos bastante altos. Inclusive nosotros acabamos de asociarnos con una entidad en Estados Unidos que se llama $1 Million Round Table, que es la mesa del $1.000.000, y en esa organización nosotros encontramos personas que se ganan hasta más de $1 millón en comisiones anuales. Entonces, estas personas lo que hacen es que nos comparten todas esas prácticas a nosotros para poder que nosotros también lleguemos en algún momento pues a esos niveles de ingresos que son muy importantes para todos, ¿sí? Y para poder hacer todo este proceso y para que las cosas realmente funcionen, porque pues en Colombia las cosas son un poco diferentes, y hacer un proceso de entrenamiento pues el cual pues no esté de pronto avalado, pues no da tantas seguridades o no da tanta confianza. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un convenio con esta universidad en España que se llama EU School, y ellos lo que hacen es que nos certifican todo el proceso. Nuestro proceso de entrenamiento y capacitación dura 3 meses. Durante esos 3 meses se hace todo un entrenamiento de forma sincrónica y asincrónica, en el cual la persona va a aprender cada uno de estos pasos que yo les di hoy, ¿sí? Eso lo detallamos puntualmente para poder que la persona se vuelva todo un profesional en este tema. Entonces, cuando termina esos 3 meses de entrenamiento, no solamente cumpliendo con las horas, cumpliendo con las tareas, con los entrenamientos que hacemos, sino también cumpliendo con las metas comerciales que se deben tener, pues esta persona va a tener acceso a la certificación internacional que nos da EU School en España, ¿sí? Y esta certificación pues no tiene ningún costo para la persona, porque eso lo asume Proyectate y nosotros. Entonces, eso le da también a la persona pues una seguridad de que lo que está haciendo es algo valioso, y lo puede poner en su hoja de vida como una experiencia certificada también con un diploma. Excelente, excelente. Ahí ven pues todos los participantes pues la gran oportunidad que además de tener como un trabajo, también hay una gran oportunidad de capacitarse. Ya como lo explicó Andrés, que me parece fenomenal. Hay una pregunta en el chat que es de Gabriela Mosquera. Buenas tardes, ¿la oferta laboral es únicamente para la ciudad de Cali? No, nosotros tenemos presencia a nivel nacional, y podemos, y pueden ser personas de cualquier ciudad del país. Y me imagino, Andrés y Daniela, que estamos en esta época también ustedes han implementado, por supuesto, el teletrabajo desde su empresa. Sí, la verdad, Claudia, es que nosotros en estos momentos solo trabajamos de forma virtual. Todos nuestros procesos se digitalizaron a tal punto de que ya no tenemos que salir a la calle a visitar clientes o hacer los procesos de selección, nada. Todo lo tenemos de forma digital, y eso nos ayuda mucho porque de esta manera nosotros podemos tener agentes comerciales en cualquier parte del país, ¿sí? Y en el tema de las ventas, yo puedo también venderle a cualquier persona en el país.
Si yo estoy en Cali, le puedo vender a gente en Cartagena, Medellín, Bogotá, Barranquilla, ¿sí? Inclusive también le puedo vender a colombianos que vivan fuera del país. Genial, genial lo que nos cuentas. Me parece súper interesante la propuesta de la promotoría. Espero que al público asistente le haya gustado también. Como te dije, la charla quedó grabada. Esperamos poderla montar en nuestro canal de YouTube para que las demás personas que se inscribieron, que fueron 135, por ahí llegaron 5 ya sobre el tiempo, que puedo mandarles el enlace así rapidito. Pues la puedan ver, porque pues sí está muy interesante. Yo los felicito y les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí hoy en la UAU, contándole pues a nuestros estudiantes y egresados lo que pueden hacer con ustedes. Muy amable. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Andrés, ahí llegó otra pregunta. Otra pregunta, sí. ¿Existe algún seguro o póliza que respalde un servicio? Es decir, ¿puede explicarlo por micrófono? Sí, claro. Puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta. Hola, gente help. Bueno, para responder la pregunta que se hizo por el chat, sí se puede. Esas pólizas se llaman pólizas de cumplimiento y se hacen. Aquí ya están abriendo el micrófono. Sí, sí, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos, disculpen. Sí, Andrés, la pregunta es, o concluyendo eso, es que si yo tengo otra persona que trabaja para mí o hicimos un contrato entre los dos o es de confianza y yo le digo haga tal trabajo, Sí. yo quiero estar respaldado de que si él lo hace mal o hace un daño, si de pronto no puede responderme él, la póliza o el seguro me responda por eso. Yo puedo contratar con esa persona, usted me firma, hacemos un contrato, algo de eso. Así me deja entender. Tienen que hacer entre los dos un contrato donde se especifiquen muy bien cuáles son las responsabilidades de la persona y también los deberes y los derechos de la persona, ¿sí? En qué tiene que cumplir, cómo lo tiene que cumplir, ¿sí? Y con ese contrato, bueno, el contrato también hay que ponerle un valor, ¿sí? Entonces tú dices, por ejemplo, mira, tú me vas a hacer un trabajo de mantenimiento de maquinaria, ¿sí? Entonces, si durante ese trabajo del mantenimiento de la maquinaria tú llegas a dañar alguna maquinaria de esas, pues tú vas a tener que responder por la maquinaria, ¿sí? Entonces, eso tiene un valor, esa maquinaria tiene un valor, entonces se le coloca ese valor al contrato y con ese contrato se saca una póliza de cumplimiento. Y la póliza de cumplimiento lo que hace es que si llega a suceder una situación de esas, pues simplemente tú no vas a cobrarle nunca a esa persona el daño, sino que se lo cobras directamente a la aseguradora y ya la aseguradora se encarga de hacer el pago de esa parte. Muchas gracias, Andrés. Sí. Bueno, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias nuevamente. Esperamos pues que todos los participantes puedan ponerse en contacto con ustedes a través del correo que dejaron en pantalla, selección@lapromotoria.com. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés, Daniela. A ustedes, muchísimas gracias. Y a todos los que se conectaron. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Ahí exactamente me gustaría mirar ahorita con lo que vi en Zoom, de quiénes que le aparecen las ventas, porque yo acá tengo en ventas, tengo, sí, no hay ni siquiera,